Amigos y amigas, bienvenidos a la primera edición de su programa Miradas del año 2014. Feliz año nuevo para todos y todas, que este año sea mejor que el anterior y que Dios derrame bendiciones sobre cada uno y cada una de ustedes. Queremos comenzar el año dándole un vistazo a la realidad de El Salvador. ¿Cómo está el país al comenzar el año 2014? Tenemos un panel de amigos y amigas de la Universidad Centroamericana de la UCA con el que vamos a tener un conversatorio, una tertulia hablando sobre cómo está el país. Con todo gusto les presentamos a José Luis Benítez. Él es el director del Departamento de Comunicaciones y Cultura de aquí en la UCA. José Luis, gracias por estar con nosotros en esta edición de Mirada. Buenas noches, gracias por la invitación. También tenemos a Lilian Vega. Ella es la directora del Departamento de Economía de la Universidad. Lilian, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación y a todos ustedes, amigos y amigas, por estar pendientes de este programa. Y está con nosotros Janet Aguilar, directora del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP. Gracias, Janet, por estar. Bienvenida. No, gracias a ti por la invitación. Un gusto estar en casa discutiendo estos temas. Y para cerrar este panel de lujo nos acompaña también Álvaro Artiga. Él es el director de la Maestría en Ciencias Políticas de la Universidad de la UCA. Doctor Artiga, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ti, Omar, por la invitación. Buenas noches a los colegas y las colegas que están aquí acompañándonos y a todos los que nos ven ahí en televisión. Es un gusto iniciar este año, pues un año muy candente, los primeros meses, y un placer estar aquí con ustedes. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos a ver cómo está el país en este inicio del 2014. Janet, en la más reciente encuesta de opinión del Instituto Universitario de Opinión Pública, UDOP, nos ratificaba que lo que más preocupa y ocupa a la población salvadoreña son los dos problemas tradicionales, aparte de otras cosas, la inseguridad y las cuestiones económicas. ¿Qué matices arrojó la última encuesta del UDOP en esta materia? Bueno, ciertamente la más reciente encuesta del UDOP, la realizada al cierre de este año, del año 2013, da cuenta que el tema del crimen, la inseguridad, la violencia se ha configurado como la principal preocupación de los y las salvadoreñas. Ciertamente esto no es nuevo, pero en esta encuesta se ha incrementado la preocupación por el tema de la violencia y de la criminalidad en relación a 2 años atrás. Adicionalmente, es interesante encontrar que cerca del 60% de la gente creen que la delincuencia aumentó en 2013. Esto es un cambio importante en términos de lo reportado en una encuesta similar en 2012, en donde el 44% de la gente opinaba de esta manera, es decir, que al cierre del año parece ser que el tema que más está reconfigurando la vida de la gente, la preocupación principal de la gente, es el tema de la violencia, de la inseguridad, del crimen. Estamos hasta cierto punto acostumbrados, voy a decirlo así, de que hay dos problemas que preocupan a la gente: economía, violencia, a veces incluso empatando o peleándose el primer lugar. En esta ocasión, entonces, la preocupación por la situación de violencia e inseguridad preocupa mucho más a la población que la situación económica. En efecto, se ha incrementado la preocupación por este tema, pero además, cuando indagamos el tema de la victimización, aunque la tasa general se mantiene en niveles similares a años anteriores, es decir, alrededor de una quinta parte de la gente declaró haber sido víctima personal, víctima directa de un hecho delincuencial. A la hora de examinar los delitos por los cuales la gente ha sido afectada, encontramos que nuevamente se mantiene a la cabeza, por ejemplo, los robos con violencia o robos a mano armada. Este es un patrón que venimos viendo desde 2012. Justamente llama la atención que en el año de la llamada tregua entre pandillas se reconfiguran estas nuevas expresiones de violencia, y uno de ellos es el aumento, por ejemplo, de robos con violencia, ¿verdad? Además de un aumento importante de las amenazas. Muy bien, en las encuestas de UDOP se suele preguntar a la gente cómo considera que está el país en términos generales al finalizar, en este caso el 2013, si está igual, mejor o peor que el año precedente. ¿Cuál fue la respuesta de la población?
en esta ocasión? Sí, en este caso la gente considera, más o menos el 41% de la gente, que el país sigue igual que en 2012, es decir, que no ha cambiado en mucho, mientras que un 36% piensa que está peor, es decir, alrededor de el 70% de la gente cree que la situación sigue igual en relación a 2012, ¿no? Esto en términos generales. Claramente, pues la gente también señala aspectos en el orden económico, ¿no? Como el tema también del desempleo, el tema de la situación de la economía nacional, pero en términos generales el balance es que el país no ha cambiado mucho, más bien que sigue, la marcha del país sigue igual en relación a hace un año. Estamos en un contexto electoral, parte de un ciclo electoral, político electoral que vive el país desde el 2012 hasta el 2015. Estamos a las puertas ya exactamente a un mes, hoy dentro de un mes, de las próximas elecciones presidenciales, y entendemos que en las preguntas referentes a las preferencias electorales de la población, el FMLN sale con ventaja en esta ocasión. Sí, ciertamente esta última encuesta da cuenta que el FMLN mantiene una ventaja de alrededor de 7 puntos porcentuales respecto a Arena, y adicionalmente hay una serie de indicadores de orden político, de alineación partidaria que medimos en esta encuesta, en donde se evidencia que el FMLN está capturando en este momento, digamos, las mayores simpatías de la gente. No obstante, es interesante señalar que en el análisis más global de todos estos indicadores, la gente se está inclinando un poco más por el FMLN, al menos en el periodo en el que se cursa la encuesta, no necesariamente porque le da su respaldo incondicional, sino porque está rechazando la posibilidad de que Arena vuelva al poder, ¿no? Adicionalmente, es importante destacar que el FMLN logra situarse de mejor manera en términos de los indicadores electorales, también en buena medida por el peso de la evaluación gubernamental, que sigue siendo, aún con todos estos problemas, bastante positiva. De igual manera, la figura del presidente. Álvaro Artigas, ¿cómo se entiende desde los lentes de la ciencia política un poco lo que describía Janet, que la gente considera que estamos peor que el año precedente, que ha empeorado la situación de inseguridad y violencia, que la situación económica ha empeorado, gran porcentaje de la población, y sin embargo, en las preferencias electorales, el partido que supuestamente está en el gobierno está en las preferencias? Que ya Janet lo empezaba a explicar, de una razón por lo menos. ¿Cómo se ve de la ciencia política esta aparente contradicción, podría decir yo? Bueno, lo primero que tendría que buscar es si traje los lentes de la ciencia política, porque es bien interesante. Que de contacto. Ah, es cierto. Entonces, vamos a ver. Hay varias cosas que se pueden decir, ¿verdad? En primer lugar, la percepción que nos registra el UDOP puede deberse a las experiencias propias, pero tal como lo ha dicho Janet, ahí hay una diferencia entre los que declaran que han sido víctimas y los que consideran que el principal problema es la violencia. Entonces quiere decir que ahí puede haber una mediación entre la percepción de los niveles, digamos, preocupantes de violencia y la propia experiencia. Y menciono esto porque parte de la estrategia de campaña permanente del partido Arena ha sido la de mostrar que el FMLN ha sido, en su visión, ¿verdad?, incapaz para resolver los principales problemas que aquejan a la población. Desde el principio del gobierno del presidente Funes ha habido una campaña permanente para mostrar al FMLN como incapaz para resolver problemas. Y entonces, una manera de mostrar que alguien es incapaz es exagerar, digámoslo así, en la visión, los problemas. Entonces uno se puede preguntar aquí si no habrá un efecto de la cobertura y el tipo de cobertura que han tenido los medios de comunicación para colocar, digamos, en la percepción de la población que la violencia ha incrementado,
¿verdad? Digo, puede realmente haber incrementado dependiendo del tipo de acción que estemos estudiando, pero también no hay que desechar la posibilidad del efecto de una permanente campaña en los medios para mostrar, digamos, que tanto la violencia, pero también los problemas económicos no los ha podido resolver el FMLN. Menciono esto porque sí, ya año tras año, encuesta tras encuesta, viene apareciendo que economía y violencia o inseguridad son los temas que más aquejan a la población. Y sin embargo, hay otros temas o hay otros asuntos que no son mencionados en las encuestas y que en este periodo han sido, digamos, y nos han llevado a situaciones críticas, incluso más críticas que temas de economía y seguridad. Como por ejemplo. Por ejemplo, el tema de las finanzas públicas. Eso es economía. Tenemos, bueno, sí, economía, pero digámoslo así, enfocado en el sector público, ¿verdad? Eso puede tener un impacto mayor a la hora del funcionamiento del sistema político y de la estabilidad política, ¿verdad? Y de hecho lo vemos. Lo vemos porque, claro, los precios pueden subir, el desempleo puede subir, digamos, la inflación puede subir, eso afecta directamente a la gente, yo no voy a decir que no, pero en términos de afectación al sistema político y digamos, a todo el entramado que hace que las cosas funcionen, no parece tener mayores consecuencias. En cambio, que no haya, por ejemplo, dinero para haber terminado de pagar el año a la UES, a los empleados de la UES, ¿verdad? O que, tal como encontró el presidente, y lo dijo al principio de su gestión, que encontraba un Estado quebrado, ¿verdad? Bueno, lo que sabemos es que la deuda pública se ha incrementado, hay problemas para pagar a los proveedores del Estado. Podemos seguir cambiando, puede que no, ¿verdad? Pero lo que quiero señalar es que este tipo de problemas, y ya voy a mencionar otro, que no aparecen en la agenda, porque no aparecen, ¿verdad? Por eso digo yo que hasta dónde hay aquí una intervención de los medios de comunicación. Y el otro tipo de problemas que hemos tenido en este periodo tiene que ver con el enfrentamiento entre órganos. No aparece como los principales problemas. Y sin embargo hemos llegado casi al punto de una ruptura. Entonces yo creo que no hay que descartar la posibilidad de un efecto, de una campaña permanente del Partido Arena, que lo paradójico es que por las preferencias y por la intención de voto no pareciera darle el efecto esperado por el partido. Bueno, Álvaro ha introducido una serie de factores, digamos. La encuesta del UDOP capta la percepción de la gente en algunas materias. Sí. Álvaro está diciendo que si esa percepción se ve, digamos, influenciada por ejemplo, el papel de los medios. No, de acuerdo. Lilian Vega, encargada del Departamento de Economía de la UCA, la percepción, la gente percibe, no en los niveles que lo hace en esta ocasión sobre inseguridad, sin embargo, cree que el país a nivel económico va peor. O igual. El año o 2013 fuimos peor. ¿Cómo está, si se puede hablar desde la economía objetivamente, el país? Y luego, Álvaro también citó a los medios de comunicación, tenemos a José Luis después, pero la economía, desde la disciplina, ¿cómo está la economía del país? Yo quisiera, antes de responder, reaccionar a una cosa que comentó Álvaro, y es sobre que no aparece el tema de lo fiscal. Yo creo que primero habría que preguntarnos cómo se le pregunta a las personas en encuesta qué temas están, porque si no estaba el tema de las finanzas públicas, pues no va a ser seleccionado y entonces no va a aparecer en las preferencias. Quizá Janet nos pueda precisar cuáles fueron las preguntas que se tomaron en cuenta a la hora de preguntar sobre las percepciones que la población tiene referente a los problemas principales del país. Por otra parte, a mí me parece que las finanzas públicas impactan directamente en la percepción de las personas. ¿Por qué lo digo? Porque en los últimos años se ha gastado, dicen algunos, invertido, dicen otros, en transferencias, por ejemplo. Malgastado, dicen. Otros dicen malgastado, pero se ha utilizado mucho dinero en las finanzas públicas y de las donaciones de países amigos y de organismos internacionales en transferencias hacia la población, mucho más que en gobiernos o en periodos anteriores, sobre todo luego de la firma de los acuerdos de paz. Entonces, todas las personas que de alguna manera se han visto beneficiadas, aunque sea por un periodo de 6 meses,
recibiendo estas transferencias o aquellas personas que reciben la pensión universal para que tienen mayores de 70 años, por ejemplo, sienten la diferencia y eso es lo fiscal. Claro, también es cierto que el tema fiscal venía mal desde antes y que lo que se ha logrado hacer ahora es apenas una mejora en términos de recaudación y más por temas administrativos que por reformas fiscales propiamente dichas. Yo coincido en Álvaro, uno de los problemas más graves que va a enfrentar este año el gobierno que reciba la nueva administración será el tema fiscal, junto con el tema y dentro de lo fiscal, el tema de las pensiones, y me parece que la dolarización también va a ser un tema importante que van a tener que La ver. percepción de la gente de que el país está peor que antes, al final de 2013, ¿es objetivo desde la economía? A ver, si uno revisa las tendencias de los números macroeconómicos, uno solo diría que las tendencias se mantienen, pues, que no vemos un cambio en términos de mejorar o empeorar demasiado, sino que las tendencias se mantienen. ¿A qué tendencias me refiero? A mantener más o menos una estabilidad de precios, a tener un crecimiento más o menos malo, insuficiente sin lugar a dudas, a tener un déficit de balanza comercial y déficit de balanza de pagos que se sigue ampliando lentamente, a continuar recibiendo remesas y con un leve crecimiento, a tener un déficit fiscal que no mejora demasiado. Entonces, las tendencias que son seculares, históricas, en los últimos 20 años se mantienen. En ese sentido, es correcta la percepción de las personas en términos de decir, no, es que yo no veo que mejore, porque lo podemos leer de esa manera, pues, porque algunos piensan en peor, otros dicen que se mantiene igual. Yo creo que lo podemos leer, las cosas no están mejorando demasiado en términos de lo que la población puede esperar de los frutos del crecimiento de la economía, porque no hay mucho de dónde esperar mejoras, sin lugar a dudas. Entonces, si a eso le llamamos objetivo, me parecería que las personas están respondiendo adecuadamente, que no hay mucho de dónde pensar que las cosas van a mejorar demasiado. Se van a mantener más o menos igual, o sea, voy a seguir una sobrevivencia. Alguien decía, viendo otra arista de este tema, que independientemente de los resultados electorales, siempre hay un ganador, que son los medios de comunicación, que se llenan los bolsillos de la propaganda electoral. Hay partidos que han dicho cuánto estiman gastar en esta campaña, ¿verdad? Se ha dicho 18, 20 millones, los partidos más grandes, digamos. Entonces, José Luis Benítez, encargado del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA, hacía alusión directamente, Álvaro Artiga, a la posibilidad que la percepción de la gente se vea influenciada por el papel que están jugando los medios de comunicación. En este caso, al sobredimensionar la problemática de inseguridad y violencia. Si no leo mal, eso dijo Álvaro. ¿Cómo se ve desde la comunicación en esta campaña electoral el papel de los medios de comunicación? Bueno, yo creo que en primer lugar el análisis de los medios es complejo hacerlo en el sentido de poder diferenciar, ¿verdad?, el papel que juegan, en primer lugar en el alcance que tienen en cuanto a cobertura, hablando de radio, de televisión. Creo que en el país y en América Latina en general se está planteando que el periodismo de avanzada se está haciendo en los medios digitales, por ejemplo, en los medios de acceso por internet, que no llega a un sector de la población importante o que es un grupo más de clase media, más profesional, el que tiene acceso a ello. Creo que a nivel de Centroamérica no es El Salvador el único país donde hay diríamos, una atención al fenómeno de la violencia y cómo la violencia se representa en los medios de comunicación. Entonces, es difícil medir, dijéramos, si el porcentaje de violencia que hay en los medios corresponde o no con la realidad, porque eso no es posible hacerlo en términos más cuantitativos. Yo creo que lo que sí hacen los medios, y está estudiado en muchas investigaciones, es
cómo se representa, cómo un hecho violento, por ejemplo, aparece en las primeras planas, cómo las fotografías tienen un impacto en la gente o cómo un reportaje tiene un impacto que va a quedar en la mente de las personas, como bueno, recordemos el hecho famoso del microbús, ¿verdad? Que quemaron un grupo de pandillas en Mexicano, es decir, ese es un hecho mediático que queda en la memoria de la gente y aunque eso haya sido un evento, pero queda por muy largo tiempo. Entonces creo que efectivamente sí podemos hablar que hay medios de comunicación, más que todo quizás prensa escrita y televisión, que por las mismas características de la imagen dimensionan mucho más el fenómeno de la violencia y luego el impacto que eso tiene en la memoria o en la percepción cotidiana de la gente es de generar más temor, ¿verdad? De generar más miedo y eso a veces sí uno puede plantear, bueno, aquí se está haciendo un reporte de un hecho que es importante, pero hay lo que llamamos sensacionalismo, ¿verdad? O amarillismo, o sea, que se está llegando más a la parte de sensibilidad que al final sí genera más temor en la población. Entonces, yo creo que sí, sin duda, hay un tema importante y pendiente de cómo abordar el tema de la violencia en los medios de comunicación con un abordaje más profesional y también ético, ¿verdad? Porque ahí entra mucho también la ética periodística de cómo cubrir escenas y hechos de violencia. Pero Álvaro hablaba de una campaña intencionada políticamente de medios de comunicación con el objetivo de hacer aparecer incapaz a este gobierno. O sea, una campaña que va con destinatario concreto, ¿verdad? Yo recuerdo en el gobierno anterior hubo el ME1 famoso, Medios Unidos por la Paz, un acuerdo de la mayoría de medios por no destacar hechos violentos. Sin embargo, en este gobierno no hubo ningún ME1, si no me equivoco. No ha habido el esfuerzo que hubo en otro gobierno. Muy sí, bien, yo creo que solo para completar esa parte, digamos, lo que creo que ahí sí, evidentemente, uno puede analizar más las líneas editoriales de los medios de comunicación y ahí sí podés identificar si este medio de comunicación en concreto tiene, y a veces se puede percibir más claramente, digamos, una orientación más política, ¿verdad? Como generar un tipo de noticia, un tipo de información que también tiene que ver con la parte política, ¿verdad? Porque está muy ligada, es decir, la parte de violencia en los medios siempre va a aparecer el papel de la policía, el papel del Ministerio de Justicia y Seguridad, el papel obviamente de otras organizaciones o instituciones públicas que tienen que ver con eso. Yo no lo veo tan claro en el sentido que no creo que llegamos a niveles de otros países donde un medio de comunicación abiertamente ya es la oposición, digamos, del gobierno, porque al final también ellos reciben fondos del Estado y de la publicidad del gobierno, que es algo que no se ha transparentado también. Entonces, yo creo que los medios en general tienden a ser más, un poco, dijéramos, interesados también en conveniencias que no les van a quitar publicidad del Estado. Y yo no veo que ha habido en última instancia medios como muy opuestos, dijéramos, al gobierno, pero sí hacen matices en algunas informaciones que ciertamente, como decía Álvaro, pueden entenderse como que al final es una campaña, pero que no está dando el resultado que probablemente esperaban. Hay varias gente que Sí, quiere tomar la palabra. Janet tenía una alusión también. Y también quería comentar algo, pero Janet. Sí, no, en efecto, yo creo que Álvaro tiene razón cuando señala que en este momento hay un tratamiento mediático interesado en sobredimensionar, digamos, muchos de los problemas que históricamente ha tenido este país. En el caso de la violencia, en realidad hemos tenido una campaña sobre todo las grandes empresas mediáticas para deslegitimar muchos de los esfuerzos que en esta materia ha hecho el gobierno a lo largo de los casi 5 años, ¿verdad? Quizás en el periodo del nombramiento de Munguía, porque nosotros hemos hecho seguimiento también de cómo abordaban los medios el tema y el tema de la tregua, hubo un cambio de tratamiento, incluso un tratamiento mucho más favorable, ¿no? Y un tratamiento orientado incluso a empujar su figura, algo que ahora parece haber cambiado con este nuevo ministro. No obstante, yo creo que es importante señalar, y claramente, digamos, la encuesta es una aproximación a la dimensión subjetiva, es decir, de las percepciones de la gente. Pero en el caso, digamos, de la realidad salvadoreña, y nosotros en el UDOP que monitoreamos de cerca el tema desde hace mucho tiempo, ciertamente, digamos, encontramos a nivel de la dimensión objetiva, es decir, del dato oficial o de evidencia de la realidad empírica, que este tema se ha venido complejizando, ¿verdad? Y esto basta mencionar, por ejemplo, cómo se han masificado las extorsiones, aunque
aparentemente se reduce la denuncia, pero en realidad la extorsión es el delito con la mayor tasa de cifra negra, porque por la manera en que se configura el delito, las redes que la organizan, que la planifican, pues genera mucho temor para denunciar. Yo diría que es incluso uno de los delitos que menos se denuncia. Adicionalmente, en las comunidades, y esto lo hemos visto no solo porque nos lo preguntamos en la encuesta, sino porque lo estamos viviendo ahora que estamos en campo, realmente la gente está viviendo un verdadero asedio y acoso de las pandillas y otro tipo de estructuras delincuenciales. La gente está prácticamente secuestrada en sus viviendas, extorsionada, amenazada. En muchos de los casos, familias enteras están saliendo diariamente en una situación de desplazamiento forzado, tanto fuera del país como a otras ciudades del país por amenazas de pandillas y otros grupos delincuenciales. Adicionalmente está el tema de las desapariciones forzadas, que en lo que va del año, al menos a partir de denuncias de la policía, que nuevamente aquí hay un serio problema de registro, porque institucionalmente el Estado no se ha interesado en definir un mecanismo serio de seguimiento a este fenómeno, que es un fenómeno bien complejo, pero ya llevamos más de 1000 casos reportados por la policía de desapariciones forzadas. Aunado a ello, el surgimiento de cementerios clandestinos en los últimos 2 años ha sido importante. El último caso de la finca Limón en Lourdes, en donde no se ha evidenciado el hallazgo de 24 cuerpos, pero se presume que hay más de 40 cuerpos enterrados, ¿verdad? Esta es una situación que más que, digamos, una dimensión de percepción, es una realidad concreta que nos está estallando en la cara a todos. Es decir, este país se ha convertido en un país en donde, digamos, la gente vive aterrorizada e insegura, asediada por diferentes grupos delincuenciales, y obviamente esto está afectando la vida y reconfigurando todas las dinámicas comunitarias, la dinámica económica del país, en la medida en que tanto medianos como pequeños negocios, hemos hecho encuestas en IPES, están siendo fuertemente afectados, sobre todo por el tema de la extorsión. Entonces, sí, creo que habría que verlo en su dimensión más amplia. Ciertamente, yo estoy de acuerdo que en el tema de las percepciones hay una serie de mediaciones de diferente orden, entre las cuales sin duda está el papel de los medios y la manera en que los medios abordan la noticia, pero en este caso, a diferencia de otros periodos, la dimensión subjetiva tiende a coincidir con la dimensión objetiva de la realidad, ¿no? Entonces tenemos otros indicadores que nos dicen que ciertamente, a pesar de que hay una situación de crisis institucional, de enfrentamiento entre los poderes del Estado, de grave situación fiscal, realmente lo que a la gente le apremia en el día a día es este problema, ¿no? Que es un tema básicamente de sobrevivir entre la vida y la muerte. Y eso es lo que está viviendo, sobre todo en este caso, las grandes mayorías desfavorecidas de este país, porque lastimosamente, contrario a lo que se ha creído, que mucha de esta violencia es por motivaciones económicas, ciertamente lo es, pero termina afectando a los sectores más pobres de este país. Alguien decía que la principal tortura del pueblo salvadoreño en este tiempo es precisamente la inseguridad, y dentro de ella las extorsiones, los robos, que realmente atormentan la vida. Bueno, la gente que nos está escuchando a lo mejor lamentablemente ha sido víctima de eso y lo sabe. Bueno, yo quisiera que diéramos un pasito más. ¿Tenías algo? Sí, lo que pasa es que quería reaccionar aparte de los argumentos que José Luis nos expresaba, y era el tema de que, según comprendí, no veías como una especial dedicatoria en el manejo de los medios. Lo que pasa, quizá yo no soy sin duda especialista en comunicación, pero desde economía lo que sí yo puedo comentar es que los medios de comunicación se sentían mucho más cómodos con los gobiernos anteriores, porque ideológicamente estaban más cercanos, y aquí hay de fondo una cuestión de clases sociales, ¿verdad? O sea, los medios de comunicación y el partido que estaba en el gobierno anteriormente formaban parte de la misma clase social, en tanto eran dueños de los medios de producción y de comunicación al mismo tiempo. En cambio ahora, en realidad, se sienten mucho menos cómodos con el partido que está en el gobierno, y en ese sentido quizá no tengan desfachatadamente una especial dedicación y lo hagan, aunque algunos editoriales sí lo tienen, especialmente algunos medios escritos, pero sí se nota una forma
más crítica de abordar todos los temas de política pública. En ese sentido, a mí sí me parece que los medios de comunicación han cambiado la forma en que analizan o dirigen o manejan todas aquellas noticias o todos aquellos temas que tienen que ver con la forma como el gobierno está actuando. Sobre todo el gobierno, hablando del Ejecutivo, ¿verdad? Es como... Y eso es porque antes, históricamente, el Estado en el país ha estado cooptado por la clase económica dominante. Hasta estos últimos años es que esto no ha sido así. Y vemos el conflicto que Álvaro ya nos comentaba entre los poderes del Estado. Pues la institucionalidad finalmente está empezando a funcionar. Y eso ha creado una serie de incomodidades entre diferentes actores políticos, sociales y económicos que salen a la luz pública, ¿verdad? Yo creo que va a ser necesario y también muy interesante dedicar un programa a análisis de los medios y análisis y de el papel que clases. juegan. Yo quisiera que diéramos un pasito. Claro. Hay muchos problemas que tenemos en El Salvador. Aquí hemos hablado de 4 hasta el momento. Por supuesto, la inseguridad con los detalles que nos da Janet de la economía, con también la descripción que daba Lilian de las finanzas públicas, apartado especial, y hablamos también de la institucionalidad o el conflicto de poder. Pasemos a la campaña, a la oferta, a las propuestas que están haciendo los aspirantes a presidente y a vicepresidente del país. Desde la política, estos 4, decía Álvaro, estamos encuesta tras encuesta, año tras año, los mismos problemas, pero siguen ahí los problemas, y hace 5 años ahí estaban, y la gente sigue diciendo, esto nos preocupa. ¿Están respondiendo las propuestas de los políticos a tocar de raíz los problemas que más le preocupan a la población? Vaya, yo diría 2 cosas. Uno, agregar un quinto problema, y por eso yo mencionaba que, si bien es cierto, las encuestas mencionan economía y violencia o delincuencia como principales problemas, hay otros problemas que no son mencionados por las personas, que pueden ser incluso más agudos para la estabilidad del país que esos 2. Y digo que hay que mencionarlos, está relacionado con tu pregunta, porque hay otro del que no se dice nada, lo sufrimos todos, y quizá me atrevería a decir por deformación que puede ser el problema, así, el problema, ¿verdad? Y es justamente la representación política. Es lo que me estás preguntando, ¿verdad? Es decir, cómo se hacen representar los diversos intereses sociales en la arena política. O sea, el problema de cómo se hacen presentes los intereses de los distintos tipos y grupos de agricultores, de campesinos, de vendedores de los mercados, vendedoras de los mercados, de empresarios, de estudiantes, maestros, de pensionados, de etcétera. ¿Cómo se hacen presentes? Y entonces, ¿qué pasa? Yo pienso que la pregunta de si resuelven los problemas, ¿verdad?, de la población o las propuestas van orientadas a eso, yo diría que en el discurso, como suele ser, se orientan a eso, pero tampoco vamos a decir que no resuelven nada. Yo creo que, y es importante, no solo porque este año tenemos ya a un mes la elección presidencial, sino porque el otro año, o sea, dentro de 13, 14 meses, vamos a tener elecciones de diputados y consejos municipales. Con lo cual, el tema de la representación, ¿a quiénes representan esos 84 diputados y los no sé cuántos? 262 no, consejos municipales. Consejos municipales. ¿Verdad? En números no sé, pero rebasan el 1000, creo yo, de representantes de los municipios, de la gente que vive en los municipios. ¿A quién representan? ¿Verdad? Entonces yo creo que ahí es donde se juega el asunto. Hay, evidentemente, sectores que encuentran solución en estos que gobiernan y en los diputados. ¿Verdad? Es que si no, caemos en el problema de ver las cosas monolíticas. ¿Representan o no representan? Yo creo que sí representan. Representan intereses de banqueros, representan intereses de las telefónicas, representan intereses de las petroleras, representan intereses de los mismos partidos políticos.
Quizás los ausentes son los que aguantamos, digamos, todos los beneficios y las estrategias de todos estos que sí que encuentran representación. Janet Aguilar, además de directora del YUDOP, es especialista en la temática de seguridad. Janet, las propuestas que se conocen de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia están apuntando a solucionar los problemas estructurales que nos tienen en la situación de criminalidad que vive el país. Sí, yo creo que eso es lo más lamentable, ¿no? Que realmente no tenemos hoy día por parte de ninguna de las fuerzas contendientes de los partidos que participan en la campaña propuestas inteligentes, propuestas viables, oportunas, realistas, pero que además respondan a la complejidad de los problemas, porque siempre se habla de propuestas para resolver el tema de la delincuencia o para resolver, por ejemplo, el problema del déficit policial, pero es que en realidad en estas 2 décadas de transición estos problemas han evolucionado, han mutado, se han complejizado, ¿no? Entonces las propuestas no pueden ser las mismas. Sin embargo, cuando uno revisa las plataformas, las propuestas de estos partidos, siguen siendo propuestas muy vacías de contenidos, superficiales, demagógicas, mediáticas. 50.000 policías, por ejemplo, digamos, nada más demagógico que comprometerse a 50.000 policías, es decir, habría que calcular cuánto cuesta, por ejemplo, al Estado la formación de un buen policía. Y eso, bueno, con todas las reformas que ha sufrido la Academia de Seguridad Pública a lo largo de más de 21 años desde que se funda. Es decir, este no es un tema sencillo, pero además muchos de los problemas que tenemos han sido justamente porque se ha privilegiado la cantidad y no la calidad, ¿verdad? Este gobierno, por ejemplo, ha graduado una gran cantidad de policías. Habría que ver, y nosotros hemos estado cerca de esas currículas y de esos procesos de formación, si realmente estos procesos responden a las necesidades de la realidad actual, ¿no? Entonces no solo es un tema de números, es un tema de calidad, es un tema de mística, y además que tiene que ver también con la visión estratégica de qué queremos en torno a instituciones claves para la democracia como la policía. Así brevemente, la tregua ha sido como un nodo o un nudo alrededor del tema de seguridad, al que gira alrededor. Unos dicen no a la tregua, bueno, la mayoría creo que sí, pero otros, bueno, hablan de la represión, de mano dura. Hay esperanza en que el que llegue, cualquiera de los que llegue, según sus propuestas, vaya a resolver la problemática, o vaya a encaminarse por lo menos. Digamos, hasta hoy yo no veo visos que ninguna de las propuestas estén afrontando seriamente. Obviamente son propuestas, ¿verdad? Son plataformas, habría que ver los planes que se desarrollan en su momento, pero es preocupante, por ejemplo, que ninguno de los partidos contendientes esté planteando a fondo el tema de cómo reorientar la tregua, por ejemplo, que es un tema con el que van a lidiar, porque claramente las pandillas se han convertido en actores que están incluso transitando ya a cierta dimensión política, y en algún momento el elemento que puede llegar a mantener los relativos equilibrios de la estabilidad de este país. Entonces, al menos abiertamente, ninguno ha tenido, digamos, en este caso, la decencia de encarar este tema, cómo se va a asumir el problema de los jóvenes en riesgo, porque ciertamente hay un serio problema en las pandillas, pero el mayor problema es en toda esa generación de jóvenes, de niños y jóvenes que siguen enrolándose en estos grupos y que obviamente surgen en ese contexto de profunda exclusión social, de desigualdad, de falta de oportunidad. Entonces no vemos realmente una apuesta seria en el tema de abordar, por ejemplo, la inversión social, que claramente la política de seguridad debería de estar traslapada con la política de inversión social, con la política macroeconómica. No lo vemos, ¿verdad? Y con la política fiscal, sin duda. Hasta ahora, por ejemplo, se habla de 50.000 policías, pero ¿de dónde va a sacar el país el dinero, los recursos para ampliar, por ejemplo, las subdelegaciones o para abrir puestos policiales, que es lo único que saben ofrecer? O sea, ¿cuánto cuesta el mantenimiento de uno de estos puestos? Entonces, yo creo que la población tiene que ser no son halagüeñas crítica, exactamente, y me parece que eso se refleja también en lo que recoge esta última encuesta, ¿no? El bajo interés en asistir a las urnas,
el bajo interés en la campaña, que está en consonancia con la pobreza de contenido de esta campaña. Lilian, nos hablaba de déficit en la balanza comercial, en la balanza de pagos, de un crecimiento económico insuficiente en las propuestas que están haciendo los candidatos a la vicepresidencia y presidencia del país. Se va a abordar frontalmente. Dijiste que a lo largo de los años, a nivel macro, no ha cambiado mucho la tendencia. No. De acuerdo a las propuestas que presentan los diferentes candidatos, ¿puede cambiar algo en este país que reoriente la economía? A ver, quizás que hay dos puntos. Uno es retomar lo que dice Álvaro. Yo no sé si el problema de la representación es el problema, pero sin duda es uno de los candidatos a ser el problema. Como ya lo dije antes, en realidad en este país históricamente la representación ha sido cooptada o ha sido manipulada o ha sido preponderantemente utilizada por la clase económica dominante, históricamente, ¿verdad? Y son ellos los que han logrado que las políticas públicas más o menos funcionen a favor de ellos, y eso ha llevado a que ahora tengamos los niveles de exclusión que tenemos ahorita. Sin embargo, en este periodo de gobierno se han abierto pequeños espacios de una mayor posibilidad de representación de otras clases sociales, de otros sectores sociales, sin que esto haya significado un poder real para las políticas públicas de cambios fuertes, tajantes, que nos lleven a cambios de tendencias. Eso es como una cuestión importante. Y ahora que estamos en periodo electoral y que se tienen las propuestas de gobierno, algunos han intentado hacer una especie de tomar en cuenta a la población y han creado mesas, por ejemplo, para tratar de conocer qué son las demandas. Otros no lo han hecho, pero lo que sí queda claro en los tres es que aquellos puntos que son problemáticos en términos de la campaña electoral no se abordan, y son justo lo que tú has dicho. O sea, no se aborda el tema de la política fiscal. Ninguno está diciendo voy a hacer o no voy a hacer reforma fiscal, tajantemente no lo dicen. Ninguno aborda tajantemente el tema de dolarización. Algunos han dicho no lo vamos a hacer, pero luego prefieren no hablar del tema. Ninguno de ellos tampoco ha hablado fuerte y bien sobre el tema de las pensiones, sobre ese problema grave que afecta la fiscalidad del país. Entonces, todos aquellos temas que son como espinosos no se están abordando. Van de paso. Simplemente no se están abordando. ¿Se están abordando cuáles? Aquellos que perciben como que a la población le importa. ¿Cuál? Creación de empleo, inflación. Claro, lo que pasa es que estos son resultados de toda la gestión económica, ¿verdad? Pero los temas espinosos no me parece a mí que se están manejando en ninguna de las plataformas de los actuales candidatos. ¿Por qué? Porque precisamente son temas espinosos que me pueden hacer perder votos. Porque si yo voy a decir que voy a hacer una reforma fiscal y que voy a subir el IVA o que voy a subir la renta, obviamente eso va a crear anticuerpos, ¿verdad? Entonces no son temas que no les interesa a ninguno de los partidos políticos, a ninguno de los candidatos, ponerlos en la palestra, porque les va a significar costos a la hora de las preferencias electorales. Entonces esos no se van a abordar. Me parece que por eso es que no se han tomado en cuenta. Y el otro punto que yo quería comentar es que una cosa son las plataformas de gobierno que se presentan para la elección y otra cosa es lo que ejecuta. Y mejor ejemplo que el que tenemos, que del gobierno actual no hay. O sea, el Frente presenta una plataforma de gobierno, gana, llega Mauricio Funes, no le hace caso a la plataforma de gobierno, con el secretario técnico hacen otro proyecto, aduciendo que tienen que manejar la crisis y crean otro programa. La gente, ¿por quién votó? ¿Por lo que se produjo luego de haber ganado o por lo que se produjo a la hora de las preferencias electorales? Algunos contestarían que lo que pasó ahí es que hubo una alianza electoral, no una alianza política. Pues claro, bueno, que tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿verdad? Es lo que estamos hablando, que en realidad las plataformas de gobierno antes de elecciones responden más a temas electorales, efectivamente, menos a problemas estructurales. Yo decía que hay muchos temas, y Álvaro ha señalado algunos que son de capital importancia para el país. Voy a mencionar otro porque no quiero dejar de mencionarlo, es la situación medioambiental del país. Nadie ha dicho nada, estamos al borde de desastres, de un desastre. O sea, el país más deforestado de América Latina después de Haití, el más vulnerable según la instancia de las Naciones Unidas, el que está al borde del estrés hídrico, es decir, y eso nadie dice nada, como que estuviéramos muy bien. Es un problema grave, pero sí. Bueno,
José Luis Benítez, ¿pueden evolucionar los medios de comunicación o ayudar? ¿Cuál sería el mejor aporte, digamos, de los medios de comunicación masiva a este proceso electoral? ¿Ya se han señalado algunas cosas aquí, algunas orientaciones, o es inherente a todo medio responder a unos intereses, en este caso político-electoral? Bueno, yo creo que para mí uno de los puntos de referencia importantes en esa pregunta es el observatorio de medios que hizo la Unión Europea en el proceso electoral de 2009, que nos mostró claramente la tendencia política e ideológica de la mayoría de medios de comunicación en el año 2009 a favor del Partido Arena, y muy pocos medios, básicamente Colatino y Mayavisión, que tendían un poco más hacia el partido FMLN. Eso creo que ha calado, aunque digamos, formalmente no lo han aceptado, pero si uno mira los periódicos, una cosa es el contenido, otra cosa es la extensión de lo que se escribe, pero si ves, por ejemplo, que tienden a algunos periódicos a poner 3 columnas, una columna para los 3 candidatos principales. Como yo decía, el tema de la violencia no es tanto que los medios no tengan una agenda, sino que el problema para mí no es solamente la agenda, sino es cómo se aborda el problema de la delincuencia o de la violencia, porque como se dice, lo que se hace muchas veces en los medios es contar muertos y poner muertos y muertos y muertos, pero no analizar el problema de la violencia desde un punto de vista de fondo y de contexto. Yo creo que hay varios desafíos, ¿verdad? Yo quizás para resumir, creo que uno fundamental es el periodismo de investigación. Como estábamos hablando, América Latina tiene premios y reconocimientos y foros internacionales de periodismo de investigación, y el que más ha obtenido premios en los últimos años es El Faro, que es un periódico, como decíamos, que está en internet, no llega a mucha gente, que ha abordado algunos temas que otros medios no se atreven. El periodismo de investigación también enfrenta el tema de los riesgos que supone, ¿verdad? Y vivimos en una región donde México, Honduras, tenemos periodistas asesinados por mucha cantidad que impacta y que preocupa, porque es un tema delicado y complicado, ¿verdad? Es decir, entonces yo creo que... más costoso. Sí, y algunos dicen, bueno, en El Sabor no tenemos muertos porque los periodistas no se meten a esos temas, y en parte es así, o sea, hay pocos periodistas que realmente están entrando a analizar temas complicados como el de la policía, por ejemplo, que se habla de si hay infiltración de crimen organizado ya en la policía, o el tema de las pandillas, que sabemos los últimos 2 periodistas asesinados en El Salvador fueron asesinados por las pandillas. Entonces, el periodismo de investigación es un déficit grande que tiene el país. De hecho, este año la UCA va a participar con unas organizaciones internacionales en algunos esfuerzos de fortalecer el periodismo de investigación. Y quizás el otro gran tema es el tema de lo que también se ha trabajado un poco, y la universidad ha participado en este esfuerzo, de cómo consolidar en el país medios públicos y medios comunitarios. Es decir, yo creo que para que los medios de comunicación en El Salvador cambien estructuralmente y tengan una visión más profesional, necesitamos contrapesos de medios públicos que no tenemos en este momento. Ya hay una discusión en la Asamblea de una ley de medios públicos, y medios comunitarios que tenemos, las radios comunitarias, que no están en una ley reconocida, y que hace falta también que se fortalezca. Ahora, ¿qué es lo que propone la UNESCO en este documento? De que todos los países deben de fortalecer estos 3 niveles de medios públicos, privados y comunitarios. Si no tenemos eso y solamente tenemos medios privados, va a ser muy difícil que avancemos en un nivel de un tipo de medios de comunicación que realmente hace en la práctica lo que se dice en el discurso, que como decía Álvaro, el discurso pues suena bien, pero luego la práctica no, que es cómo fortalecer la democracia y cómo contribuir al debate. Y en eso yo creo que efectivamente muchos medios de comunicación dejan de lado muchas dimensiones de estos problemas que hemos hablado brevemente hoy, y que entonces solamente lo abordan las mismas personas desde la misma óptica, pero no solamente que lo aborden desde la misma óptica, sino que se crea un discurso y se crea una visión que bueno, parece que es así, y casi hasta determinísticamente hablando, es decir, que no hay manera de cambiar. Entonces yo creo que el tema fundamental que no creo yo que hay que perder, y sobre todo empezando un año, yo diría también, es como la esperanza de que estas cosas pueden cambiar. O sea, cómo van a cambiar es un desafío, pero creo que como país tenemos que apostar a generar cambios y a generar transformaciones desde distintos ámbitos en los que tenemos grandes desafíos como los que hemos mencionado.